Saludos, estimadas y estimadas participantes del curso superior especializado en iniciación de la docencia universitaria 2022. En esta oportunidad abordaremos el contenido sobre los niveles de concreción curricular. Para ello, partiremos de algunas consideraciones necesarias referidas al concepto de currículo, como otros elementos que generalmente suelen generar confusión respecto al currículo, y esto pues es necesario definirlo para poder básicamente iniciar a identificar los niveles de concreción curricular que nosotros encontramos ya en la práctica docente. Algunas de las consideraciones necesarias parten de la necesidad de definir y más bien establecer diferencias entre el concepto de currículo con los conceptos de los planes de estudio y los programas de asignatura que observamos en el sistema educativo. Para ello, pues podemos decir que cuando hablamos de un currículo educativo, esto no significa, por ejemplo, establecer que el currículo es igual a un plan de estudio, ya que un plan de estudio básicamente se refiere a una síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes. En este caso lo encontramos esta definición en Glassman e Ibarrola en 1978. A su vez, pues también se pueden generar algunas confusiones respecto al currículo, donde nosotros encontramos definiciones que generalmente hacen referencia a un nivel programático e incluso suele generarse esa relación que el currículo responde únicamente a los programas de asignatura, cuando podemos distinguir que un programa de asignatura es más bien una descripción de todo un conjunto de actividades que direccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje y que están estructuradas de tal forma que conducen al estudiante a alcanzar una serie de objetivos previamente determinados por cada unidad de aprendizaje. Y esta definición nosotros la encontramos en el Reglamento General para la Ley de Educación Superior de El Salvador, y pues ahí podemos ver como cierta relación sobre cómo pues también responde a nuestro mismo contexto salvadoreño. Por lo tanto, podemos decir que el plan de estudio y los programas de asignatura son parte del currículo, pero no básicamente los define, sino que vamos a ver que el concepto de currículo es mucho más amplio que estos niveles programáticos. Es por ello que podemos distinguir que un concepto de currículo, que básicamente describe bastante bien dicho proceso, o más bien dicho constructo, es que el currículo tiene como función fundamental la organización de la práctica docente. Es la sistematización de lo que el maestro o el docente tiene que realizar en el aula, y por lo tanto es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, metodología y evaluación relacionados entre sí que orienta la acción pedagógica. Quiere decir que nosotros en última instancia encontramos reflejada la práctica docente en el aula, pero esta responde a un último nivel y por lo tanto el currículo responde mucho más de ello o de dicha práctica, porque hay toda una serie de procedimientos previos que definen, por ejemplo, cuáles son justamente esos objetivos, esas destrezas, esos contenidos, esa metodología y evaluación que finalmente el docente ejecuta o implementa. Podemos decir que cuando hablamos de un currículo universitario y también en sus diferentes niveles inferiores, también podemos establecer que el currículo responde a una condición sociohistórica, y para ello pues es necesario decir que intervienen otras disciplinas de conocimiento para poder justamente fortalecer el currículo mismo y también generar actualizaciones o reformas si se consideran necesarias. Es por eso que podemos decir que el currículo no es únicamente definido por especialistas en el área de la pedagogía, sino que también intervienen otras áreas, por ejemplo, la psicopedagogía, la sociología, la epistemología, y también interviene en una gran medida la experiencia y la práctica docente.
Cuando identificamos el aporte de la psicopedagogía respecto al currículo, podemos establecer que es una disciplina que estudia a las personas y sus comportamientos en situación de enseñanza-aprendizaje. Este es uno de los principales aportes que incluso determina, por ejemplo, el hecho de establecer un enfoque curricular que nosotros encontramos en una gran medida, pues claramente reflejado en diferentes aspectos o documentos, por ejemplo, en los planes de estudio y en los programas de asignatura. Entonces interviene en una gran medida para determinar, por ejemplo, cuáles son esos contenidos, cuáles son esas destrezas. Si, por ejemplo, se está trabajando bajo un enfoque más por competencias, pues justamente cuáles son esas competencias también a desarrollar. Y también, pues la psicopedagogía nos aporta justamente a establecer esas distinciones y cómo se relacionan también a determinados contenidos. Respecto a la sociología, podemos decir que esta nos aporta en el hecho de establecer la naturaleza y la actualización curricular en función de las dinámicas y demandas sociales. También básicamente busca integrar muchos de los grupos sociales que intervienen, y aquí estamos hablando de la población como tal, diferentes instituciones, tanto públicas como privadas también en este caso pues han intervenido en una gran medida en los últimos años en las empresas, por ejemplo, y otras autoridades que poco a poco en alguna medida pues han venido también tomando como ciertos papeles en determinados momentos, por ejemplo las iglesias, ¿verdad? De acuerdo al nivel, digamos, de relación que pueda tener con alguna institución educativa, especialmente que se refleja en las instituciones privadas. Por lo tanto, justamente la sociología nos ayuda a entender esa relación o esa dinámica del establecimiento del currículo y cómo también responde justamente a esas necesidades y demandas de cada uno de esos grupos, teniendo como fin último, ¿verdad?, cómo el currículo incide en la formación integral de la persona, ¿verdad?, como el centro. Luego tenemos que también encontramos un aporte fundamental en la epistemología que establece un vínculo con los fundamentos filosóficos, especialmente las teorías de aprendizaje, y también cómo esto aporta en el desarrollo y el avance del conocimiento. Finalmente, nosotros a través del diseño y la implementación y evaluación de un currículo educativo, pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de conocimiento se aporta, es decir, finalmente cuál es el desarrollo que establece el ser humano en especial en términos de aporte a la misma sociedad, especialmente cuando se vienen trabajando, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible y se habla mucho, ¿verdad?, sobre la llamada sociedad del conocimiento. Y por otro lado tenemos la experiencia y la práctica docente, que esto más bien responde a un aspecto empírico, pero que es necesario, ya que básicamente es el docente quien desarrolla, implementa, puede fortalecer o incluso debilitar el currículo mismo. Entonces, podemos decir que en la actualidad ya no únicamente nos remitimos a la práctica docente, sino que también se busca dar una perspectiva más democrática y más participativa, donde también sean los estudiantes quienes manifiestan, pues, si existen ciertas necesidades a cubrir o a mejorar y por lo tanto a realizar ciertas adecuaciones curriculares, y a partir de ello pues se realiza todo un proceso más sistemático y especializado donde intervienen el docente, los mismos estudiantes como otras autoridades que pueden ser parte de la institución, y finalmente si son grandes cambios o adecuaciones curriculares pues lleva todo un proceso incluso legal, ¿verdad?, en el cual básicamente la institución educativa se somete a las disposiciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, según, ¿verdad?, mandata la ley. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, inciden las diferentes disciplinas que veíamos anteriormente sobre la concepción misma del currículo y cómo también el currículo básicamente responde a una misma realidad social? Básicamente, las disciplinas nos aportan para conocer esas dinámicas sociales, todas estos aspectos, pero ¿cuáles áreas nosotros podemos encontrar reflejadas que intervienen en el currículo? Básicamente nosotros encontramos que la economía interviene en una gran medida porque pues cada sociedad se ajusta a determinados modelos de desarrollo que se implementan y que también básicamente son normados a través de convenios, como otros aspectos o planes de desarrollo que determina cada estado y cada pues gobierno.
y a la vez pues también responde, especialmente cuando hablamos de un mundo cada vez más globalizado, sobre las demandas laborales. Entonces, en este aspecto entra justamente el área económica, en la cual pues nosotros establecemos finalmente cuando se diseña un currículo, qué tanto responde justamente a esas necesidades laborales, qué tanto también, por ejemplo, cuando ya estamos en el nivel superior, responde justamente el perfil de egreso a dichas necesidades. Entonces, y también pues justamente cuál es el campo laboral que tendrá la persona que egresa o finaliza sus estudios en cierta área o disciplina o ciencia. Luego encontramos que también es importante que en el currículo nosotros establezcamos muy bien o tengamos claridad sobre la estructura social en la que se inserta el currículo. ¿Por qué es necesario esto? Porque acá nosotros identificamos justamente todos esos actores necesarios que pueden dar el aporte para definir el currículo mismo y especialmente cuando estamos en una etapa de diagnóstico, donde se identifican esas problemáticas y necesidades y a la vez, pues justamente a partir de ese diagnóstico se realiza todo un proceso de planificación, luego de validación de expertos, pero finalmente regresa al momento en el que ya se pone o se implementa el nuevo currículo educativo, llega, ¿verdad?, nuevamente a ser evaluado justamente por esa estructura social. Eso si nos vamos únicamente por el área educativa. Pero a la vez, si nosotros determinamos que en la estructura social nosotros encontramos que la misma sociedad se encuentra básicamente reflejado bajo una estructura social y dependiendo pues claramente de el enfoque o perspectiva que asuman, ¿verdad? Puede básicamente la persona irse ajustando, ¿verdad? A dicha dinámica o estructura social. Si, por ejemplo, y que suele ser una concepción quizás desde la vía más tradicional, cuando se habla del funcionalismo y que finalmente pues una persona en medida concluye sus procesos educativos, especialmente a nivel superior, puede llegar a tener cierta movilidad social, es decir, por ejemplo, pasar de clases sociales finalmente en medida, ¿verdad?, que llega a profesionalizarse. Por otro lado, también nosotros encontramos una gran incidencia de los aspectos políticos, ya que recordemos que en la política no únicamente se definen aspectos legales o técnicos en el área educativa, sino que también hacia qué tipo de persona y qué tipo de educación la apuestan. ¿Será, por ejemplo, una educación crítica? ¿Será una educación transformadora? ¿O será una educación que busque conservar el orden social? Por lo tanto, también incide mucho el currículo educativo, ciertos contenidos que se desarrollan y que finalmente nosotros hemos visto tendencias importantes en los últimos años, cómo se han venido actualizando, o más bien cómo se ha venido actualizando el currículo educativo y ciertos programas también o planes de estudio en función de ello. Por ejemplo, implementando contenidos vinculados a la historia nacional, entre otros aspectos que podrían considerarse sociocríticos. Ahora, estos elementos también son importantes analizarlos a la luz del elemento cultural y es que cada sociedad pues claramente y la misma realidad social nos determina toda una serie de normas, de valores, de prácticas, de hábitos y elementos ideológicos que finalmente pues la misma sociedad implementa en su día a día, pero que también deja claro al momento de establecer en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje justamente esos elementos o esos aspectos. Por ejemplo, cuando se desarrollan determinados contenidos y que tal vez pueden ser considerados, por ejemplo, muy conservadores o muy tradicionales o totalmente transformadores o críticos y que probablemente la población pueda responder de manera, digamos, asertiva o pueda responder de una manera totalmente opuesta a dicho contenido, a dicho elemento sobre cómo se está desarrollando cierta asignatura o cierto contenido mismo. Entonces, para ello es por eso necesario que cuando hablamos del currículo tengamos en cuenta que es necesario abordar todos esos elementos o áreas que inciden en el currículo mismo. Ahora bien, ¿cómo esto se vincula a los niveles de concreción curricular? Pues básicamente nosotros encontramos estas distinciones previas en el caso, ¿verdad?, de establecer
pues pasos o fases que nos llevan a establecer pues todo un proceso de planificación que nosotros lo encontramos reflejado en diferentes niveles. Para ello es necesario decir que cuando hablamos de los niveles de concreción curricular se refiere justamente a ese proceso que constituye justamente esos pasos o fases donde se puede básicamente partir del currículo nacional a la planificación del currículo institucional y del aula, es decir, desde un primer nivel de concreción al segundo y posteriormente al tercero. Y esto pues también permite finalmente al docente o al facilitador orientar el currículo nacional a situaciones más concretas o más específicas, de acuerdo también al contexto, a las mismas realidades y necesidades de la institución educativa. Por lo tanto, nosotros encontramos que justamente la planificación nacional va siendo trasladada hacia los niveles mínimos o micro que nosotros encontramos en primera instancia en las aulas como tal y que básicamente nosotros lo desarrollamos, especialmente el docente es quien viene a implementar dicho currículo. Cuando nosotros hablamos de los niveles de concreción curricular, podemos establecer por lo menos 3 niveles de concreción, partiendo del nivel macro, donde nosotros identificamos todo un producto de un proceso de construcción de consensos en el que han intervenido científicos, especialistas, pedagogos, psicólogos, antropólogos, empresarios, maestros, quienes han establecido los objetivos, destrezas, contenidos comunes obligatorios a nivel nacional y que orientan o también establecen criterios metodológicos generales y de evaluación. El nivel macro se establece o se compone por los fines del sistema educativo nacional que nosotros encontramos desde la base legal, por ejemplo, partiendo de la Constitución misma de la República, referido al derecho a la educación. Luego también encontramos los objetivos generales de la educación que, por ejemplo, nosotros encontramos en la Ley General de Educación y también los fundamentos curriculares, los cuales establecen el enfoque, las concepciones, el diseño y desarrollo curricular. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, nosotros encontraremos justamente estos aspectos que hacen referencia al tercer punto, es decir, el enfoque, las concepciones y el diseño. Por ejemplo, el enfoque y las concepciones, nosotros encontramos una caracterización que se establece desde el sistema nacional y a la vez que pues refleja, especialmente cuando estamos en los niveles superiores, algunos criterios metodológicos o aspectos de rigor que deben cumplir las instituciones tanto públicas como privadas para finalmente establecer su currículo a nivel institucional. En este caso, si por ejemplo se realizan algunas adecuaciones o cambios, deben llevar ciertos niveles o procesos internos, de acuerdo a sus leyes o a sus reglamentos internos, y finalmente eso se traslada a la Dirección de Educación Superior. Y por lo tanto debe cumplir con todo un proceso, finalmente de examen o de estudio justamente de esta instancia superior. Luego encontramos el nivel del mesocurrículo o nivel intermedio, donde nosotros establecemos que este nivel de acción corresponde a directivos, a profesores de las instituciones educativas, que tienen como punto de partida el primer nivel, es decir, el sistema nacional, y son adaptaciones curriculares en consideración del contexto institucional, es decir, básicamente responden al proyecto educativo institucional o a los planes, por ejemplo, de gestión. De acuerdo a eso, nosotros encontraremos que especialmente eso puede, digamos, tener como un proceso o un camino mucho más claro cuando estamos hablando de los primeros niveles educativos, especialmente cuando estamos en el sistema educativo público. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estamos en el sistema o más bien en el nivel de educación superior pública y privada? En el caso de la institución eh, pública, claramente, por ejemplo, en la Universidad del Salvador existen diferentes niveles y autoridades que intervienen justamente para definir el currículo educativo junto a otros aspectos. Entonces, en el caso del nivel meso, justamente responde a esas planificaciones institucionales y en esa puede intervenir en una primera instancia también los docentes o los directivos para establecerlo. Por último, nosotros encontramos el nivel del microcurrículo,
que es el último nivel y en el cual se sitúa el ámbito de acción en el aula. Básicamente compete al maestro y contiene los elementos curriculares necesarios, y esta constituye también la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza y aprendizaje articulado y completo, en el que se concretan justamente los objetivos, las destrezas, los contenidos, los procedimientos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y también los instrumentos de evaluación. Todo esto de acuerdo a las necesidades y también características del grupo de alumnos. Es decir, finalmente, pues venimos del Sistema Nacional, que establece también todos estos elementos, que también luego pasan por ese nivel intermedio, donde también lo integran las instituciones en su misma planificación, pero también el docente, especialmente en su planificación didáctica, establece o integra todos estos elementos, pero también puede o tiene cierta libertad para realizar algunas adecuaciones. Generalmente esas adecuaciones suelen ser un poco superficiales, especialmente cuando hablamos en términos de tiempo, de entrega o algunos aspectos mínimos, por ejemplo, de formato sobre algunas actividades, pero ¿qué ocurre cuando se observa, especialmente en la dinámica del aula, grandes necesidades que establecen cierta necesidad de adecuaciones curriculares, por lo que se necesita, o podemos decir, que los niveles de concreción curricular trabajan básicamente de manera articulada una a la otra, porque el docente claramente puede manifestar esta situación o esta necesidad de cambio a la institución, justamente a esas autoridades que básicamente desarrollan todo un proceso de actualización curricular, pero finalmente eso no puede quedar ahí. Generalmente se busca incluso ya llegar hacia niveles legales, por ejemplo, donde ya queda estipulado que se va a desarrollar de cierta manera, y es ahí donde entra nuevamente el nivel macro o el Sistema Nacional, que autoriza justamente ciertas actualizaciones que se pueden dar del currículo educativo. Ahora bien, encontramos algún ejemplo más bien que nos refleja de manera más clara los niveles de concreción curricular respecto a estos tres elementos de lo macro, lo meso y lo micro, pero como nosotros lo encontramos, por ejemplo, a través del nivel macro, es decir, respecto al Sistema Nacional, que responde generalmente a un proyecto, a un plan, a un programa o a un proyecto general, y que luego pues eso se va implementando de manera institucional, por ejemplo a través de los centros educativos o los institutos según el nivel de educación, y eso lo encontramos justamente que se desarrolla en el nivel meso. Y para esto pues nosotros encontramos los proyectos curriculares de los centros educativos, los programas bases de disciplina, y también pues finalmente eso se traslada al nivel micro cuando justamente los departamentos de docentes, por ejemplo a través de los coordinadores de cátedra o de asignatura, o coordinadores de área, por ejemplo de área educativa, supongamos de séptimo grado, entre otros, hasta llegar a la educación media, y luego en el bachillerato pues establecen justamente la planificación didáctica a desarrollar. Y entonces, pues a través de, puede ser desde estos coordinadores o también desde el colectivo de docentes, ¿verdad?, que básicamente desarrollan o más bien van a desarrollar una asignatura de una serie de grupos, se pueden reunir y básicamente programar, ¿verdad? En este caso, la mejor manera o de acuerdo a ciertos enfoques didácticos para implementar justamente lo establecido desde el sistema nacional e institucional hacia niveles más concretos y específicos, que pueden ser reflejados justamente en los programas, en los programas tal cual de asignaturas se realizan algunos cambios, luego también algunas rutas de aprendizaje, también algunos proyectos que se estipulan finalmente al desarrollo de la asignatura o del año, por ejemplo, si están vinculados a proyectos de investigación o a proyectos comunitarios o de proyección social. Entonces, también eso se planifica justamente en el nivel micro. Por lo tanto, podemos decir que respecto a los niveles de concreción curricular hay un proceso constante también de evaluación, aunque también a través de diferentes niveles, pero básicamente busca pues una validación, una evaluación permanente y un perfeccionamiento continuo, ¿verdad?, de tal manera que siempre responda justamente a las necesidades. Ahora, no siempre, por ejemplo, esos niveles de concreción curricular vamos a verlos reflejados de manera oficial, y es justamente lo que también vamos a desarrollar pues en este módulo para identificar lo que nosotros conocemos como el currículo oficial, ¿verdad? Y también distinciones con el currículo oculto.
Y bueno, esto sería todo. Podemos observar algunas referencias importantes que se han tomado para poder desarrollar el contenido en este video. Y pues desearles muchos éxitos respecto a este proceso de aprendizaje y vamos a continuar en el desarrollo del módulo 4, hacia la libertad por la cultura.